Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poderles saludar con ustedes. Bienvenidos. Listo, buenas noches. ¿Cómo está, compañero Josecito? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está, compañero Olger? Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta segunda semana de la unidad número 4, correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Y en pantalla ustedes ya van a poder observar justamente el documento correspondiente a su tarea. En pantalla está el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 4, en relación a las biomoléculas orgánicas. Justamente el subtema número 2 corresponde a las biomoléculas orgánicas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la tarea que ustedes tienen que desarrollar en esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de estas actividades? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, escriba ejemplos diferentes donde se puedan observar las funciones de las proteínas. Tienen que ustedes describir ejemplos diferentes justamente donde se observa el funcionamiento de las proteínas. La siguiente actividad dice, investigue otros usos de las enzimas en la cotidianidad, mínimo 5 usos. ¿Qué usos nomás se les puede dar en función de las enzimas? Y obviamente ya vamos a ir explicando en el desarrollo de la presente clase justamente cuáles son las enzimas y cuáles son sus funcionamientos, para que ustedes tengan una idea y puedan consultar. Pese a que ahora con la utilización de la tecnología ustedes pueden acceder a un sinnúmero de información relacionado a este tema. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es fundamental. Ustedes ya saben cómo lo tienen que hacer. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, también la rúbrica de calificaciones y al final de este documento obviamente se encuentra la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema biomoléculas orgánicas correspondientes a la semana 2 de fecha 4 de mayo del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 4 de mayo. La fecha límite de entregas es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será 5 de junio del 2026. Esto en función de las actividades que ustedes tienen habilitadas como tarea para la presente semana. Una vez que se les ha explicado cuáles son las instrucciones, qué observaciones deben cumplir en función del desarrollo de esta presente actividad, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo. Y vamos a ir viendo un poco más, vamos a retomar, vamos a hacer un pequeño recuento, un refuerzo académico en función de un tema importante como son las vitaminas. Las vitaminas son indispensables para el desarrollo de nuestro organismo. Si faltan algunas de ellas, nosotros vamos a tener complicaciones en cuanto al desarrollo, la complejidad, la protección que debe tener nuestro organismo para funcionar correctamente y protegerse de determinadas enfermedades. Ustedes verán, por ejemplo, ahora ya tenemos una nueva preocupación justamente por un virus que se está expandiendo nuevamente a nivel global. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para ello nosotros tenemos que alimentarnos sanos, tenemos que completar nuestro organismo vigilando que se cumplan, que nuestro organismo reciba las vitaminas necesarias, los carbohidratos necesarios. Todo ello, obviamente, complementado con actividad física. Mientras nuestro organismo se encuentre fuerte, desarrolla actividades físicas, se va a mantener fuerte y sano. Y vamos a ver dentro de esta etapa, justamente vamos a ver las vitaminas. Existe una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Las vitaminas son un grupo muy heterogéneo y algunas son de naturaleza lipídica, pero otras no tienen este tipo de características. Las vitaminas de composición lipídica derivan de un compuesto principal que es el isopreno, un compuesto intermedio en la vía de sintetización del colesterol. Estos son compuestos liposolubles.
Eso quiere decir que obviamente se absorben. A continuación vamos a mostrar algunas de estas vitaminas y obviamente que son indispensables para el desarrollo de nuestro cuerpo. Aquí a continuación vamos a ver una vez más la vitamina. ¿Qué problemas puede presentar la ausencia de estas vitaminas de nuestro organismo y en qué alimentos nomás nosotros podemos encontrar? Y por ende nosotros tenemos que aplicar una dieta balanceada para que obviamente nuestro cuerpo pueda absorber cada una de estas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A1 participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia, eso quiere decir la ausencia de esta vitamina, causa xeroftalgia. Esto es la resequedad de la conjuntiva, alteraciones de la piel y ceguera nocturna. Se encuentra en la yema del huevo, en las verduras, el hígado, el bacalao y la zanahoria. Ahí podemos encontrar la vitamina A1. Por eso saben decir que tienen que comer zanahorias para que tengan vistas de conejo. Entonces ya saben por qué. Ahí se encuentra la vitamina A1 que participa justamente en la formación de los pigmentos visuales. La vitamina D3 aumenta la absorción del calcio y el fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. La ausencia de esta vitamina produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de esta enfermedad son el reblandecimiento y deformación de los huesos. Este tipo de vitaminas de la D3 se encuentran en los aceites, el hígado de pescado y en la leche entera de la vaca. Entonces, ya saben dónde ustedes pueden encontrar este tipo de vitaminas. La vitamina E protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Este tipo de vitaminas se encuentra en el aceite vegetal, de aceites vegetales, en la leche, los huevos y también las verduras. La vitamina K1 favorece la coagulación de la sangre. Su carencia causa hemorragias. Este tipo de vitamina se encuentra en las hojas de las plantas verdes, el hígado, los riñones y también algunas frutas. Por eso de vez en cuando también en nuestra dieta tenemos que incorporar el hígado y también los riñones en cuanto a nuestra dieta. Existe otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles. Entre esas vitaminas destacan por su importancia las siguientes. Y ahí viene obviamente la familia de las vitaminas B, la familia de las B. Iniciamos con la vitamina B1, interviene en la oxidación de los glúcidos. Su carencia causa beriberi, enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Esta vitamina B1 se encuentra en los cereales, las legumbres y también las verduras. La vitamina B2 participa en la respiración celular, su carencia produce alteraciones en la piel y también en las mucosas y trastornos de crecimiento. Este tipo de vitamina se encuentra en los huevos, la leche, el hígado y las frutas. Por eso es importante consumir cada uno de ellos. La vitamina B5 y la vitamina B6 no se han observado alteraciones debido a la falta de vitamina B5. Por el contrario, la carencia de la vitamina B6 provoca anemia y también convulsiones. La vitamina B5 se encuentra en la mayoría de los alimentos y la B6 en los cereales y también en los frutos secos. También es importante incorporarlos en nuestra dieta. La vitamina B12 participa en la síntesis del ADN y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Este tipo de vitamina se encuentra en la carne, por eso nosotros tenemos que comer proteína. Proteína es fundamental incorporar en nuestra dieta. Y por último, la famosa y que siempre estamos tomando y mucho más cuando son los climas fríos, la vitamina C. Esta vitamina actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas. Su falta produce escorbuto, cuyos síntomas son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Esta vitamina se encuentra en vegetales frescos y frutas, especialmente en los cítricos. Toda fruta cítrica obviamente tiene compuestos de vitamina C, por eso es importante consumirla, para que nuestro cuerpo y sobre todo nuestro sistema inmunológico se encuentre protegido frente a determinados virus y bacterias que producen, por ejemplo, enfermedades que afectan a nuestro sistema respiratorio, producen gripe y obviamente otros tipos de alteraciones más. Esto en relación a las vitaminas. Otro aspecto fundamental que vamos a tratar en esta clase son las proteínas. ¿Qué son las proteínas?
Las proteínas son grandes moléculas formadas por la unión de subunidades llamadas aminoácidos. Existen 20 aminoácidos diferentes y todos tienen una estructura básica idéntica. Un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo y un carbono central unido a un radial que varía de un aminoácido a otro. En los mamíferos, los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por las células y han de formar parte necesariamente de la dieta. El enlace que une los aminoácidos se denominan enlaces péptidos o peptídicos. Debido a ello, a las moléculas formadas las podemos denominar también polipéptidos. Las proteínas forman soluciones coloides que se pueden precipitar cuando se calientan. Así sucede, por ejemplo, con la albumina del huevo. En cuanto a la clasificación de las proteínas se clasifican en dos grandes grupos fundamentales: las proteínas simples y las proteínas conjugadas o heteroproteínas. Cuando hablamos de las proteínas simples o holoproteínas, están formadas exclusivamente por cadenas de polipéptidos. Entre los holoproteínas más conocidas están las de los grupos de las albuminas. Cuando hablamos, por el contrario, de las proteínas conjugadas o heteroproteínas, estas están formadas por una cadena de péptidos unidas a otro tipo de compuestos que reciben el nombre de grupos prostéticos. Si el grupo prostético es un glúcido, se denomina glucoproteína, y si es una sustancia lipídica recibe el nombre de lipoproteína. Esto en cuanto a la clasificación de las proteínas. La estructura de las proteínas. En la organización de una proteína podemos distinguir cuatro niveles o estructuras que son sucesivamente más complejas que otras. Estas estructuras son las siguientes. En la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que se suceden en la cadena, uno a continuación de otro. Esta estructura determina la estructura tridimensional de la proteína. Se presenta de la siguiente manera. Aquí tienen las nomenclaturas: ALA, CIES, LEU, BAL, LIS y CER. En la estructura secundaria se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. Se establecen puentes de hidrógeno en diferentes partes de la molécula y ésta adquiere una estructura tridimensional. Existen dos tipos de estructuras secundarias que nosotros vamos a ver a continuación. Y tenemos la primera, las hélices. Es una estructura helicoidal característica de las proteínas que forman estructuras resistentes. Un ejemplo es es la queratina, proteína que encontramos en el cabello, las uñas y también en las plumas de determinados animales. La conformación B es una estructura plana que se pliega en forma de zigzag y es característica de las proteínas que forman filamentos suaves y flexibles. Un ejemplo es la fibroína, que se encuentra en la seda. Ahí nosotros podemos observar la estructura secundaria de las proteínas. En el nivel terciario se produce cuando la estructura secundaria se pliega sobre sí mismo. Los enlaces más importantes que mantienen esta estructura son los puentes de hidrógeno entre cadenas laterales y los puentes de disulfuro entre aquellas zonas de las proteínas en las que existen átomos de azufre. Un ejemplo es la mioglobina en los músculos de los vertebrados. Ahí nosotros podemos encontrarla. La etapa cuarta o cuaternaria está constituida por varias cadenas polipeptídicas que se unen mediante enlaces no covalentes para formar una proteína. Un ejemplo es la hemoglobina, que contiene los eritrocitos de la sangre. Las proteínas cumplen una gran variedad de funciones y a continuación detallamos varias de estas funciones. Vamos a ver a continuación en este cuadro, obviamente, cuál es la función y obviamente el ejemplo. Iniciamos en la función estructural. Algunas proteínas confieren resistencia y fuerza a los tejidos. Por ejemplo, el colágeno, que forma los huesos y los tendones, la queratina del cabello, las uñas y las plumas, y la elastina, que se encuentra en los ligamentos. En la función de reserva, usados en la obtención de energía,
Tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos la ovoalbumina de la clara del huevo y la caseína de la leche. Ahí nosotros podemos encontrar estas determinaciones. Otra función que podemos mencionar es la de regulación, pues actúan en la regulación y procesos metabólicos. En este grupo se encuentran algunas hormonas. Y obviamente dentro de este ejemplo tenemos la insulina que favorece la absorción y la utilización de la glucosa y el glucagón que estimula la degradación del glucógeno y la glucosa en el hígado. Otra función es la función catalizadora, pues esta controla la velocidad de reacciones. Dentro de este ejemplo tenemos la lisosima. Esta cataliza la ruptura de polisacáridos de la pared celular de algunas bacterias. La función defensiva actúa defendiendo a los organismos de elementos o microorganismos patógenos. Las inmunoglobina o anticuerpos reconocen y neutralizan los agentes patógenos que afectan el organismo. Este es un ejemplo justamente del mecanismo de defensa. Y por último, justamente tenemos la función de transporte. La función transportadora se unen a otras sustancias para transportar a los diferentes tejidos. Por ejemplo, tenemos la hemoglobina de la sangre que transporta el oxígeno a los diferentes tejidos, las lipoproteínas que transportan los lípidos. Y por último, la función contráctil que permite a las células y a los organismos contraerse y participar en distintos tipos de movimientos. La miosina y la actina permiten la contracción de los músculos. La tubulina forma los microtúbulos de los hilos y también de los flagelos. Esto en cuanto a la función y los ejemplos que tenemos de diferentes estructuras de las proteínas. Una vez que hemos hablado de las proteínas, vamos a hablar a continuación de las enzimas. Las enzimas son unos tipos específicos de proteínas que actúan como catalizadores biológicos o biocatalizadores. Su función es la de aumentar la velocidad de reacción sin modificar la reacción ni afectar su equilibrio. Los principales tipos de enzimas son los siguientes. Tenemos el óxido de reductasa, que es un que obviamente desarrollan el proceso de catalizar reacciones de oxidación y también de reducción. Las transferasas que catalizan reacciones de transferencia de grupos, las hidrolasas que catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rotura de enlaces por incorporación de una molécula de agua. Las liasas catalizan reacciones de rotura de enlaces sin incorporar agua. Las isomerasas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y por último, las ligasas que catalizan reacciones que provocan la unión de moléculas. En cuanto al mecanismo de acción de las enzimas, el conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismos de acción y dependen de la composición de las estructuras de las enzimas y también de la especificidad que tienen por el sustrato. En este dibujo que vamos a ver a continuación, veremos representado el mecanismo de acción de una enzima. Y aquí justamente nosotros podemos observar están representados por letras E, S, E, S, E, P, E y P. Este es el mecanismo de acción de las enzimas. Dentro de la explicación, obviamente podemos ver que corresponde a la enzima, S es el sustrato y P es el producto, es decir, el sustrato modificado. ES es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato y lo denominamos complejo enzima-sustrato, mientras que EP es el complejo enzima-producto formado por la enzima y también el producto. En estas reacciones podemos distinguir tres etapas, que es la formación del complejo ES, que es la modificación del sustrato y solución del complejo EP. Esto en cuanto a cómo funciona, de acuerdo a este gráfico, cómo funcionan las enzimas. Pasamos a hablar sobre los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Vamos a ver cuáles son las características más importantes. Son en primera instancia biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Contienen la información necesaria para la síntesis de las proteínas.
Los polímeros formados por la unión de unas unidades llamadas nucleótidos, los nucleótidos están formados por la unión de glúcidos, esto, o azúcares, que es la pentosa, una base nitrogenada y ácido fosfórico. Al compuesto formado por la pentosa y la base nitrogenada lo conocemos como nucleósido y al unirse a este ácido fosfórico obtenemos el nucleótido. Y aquí en el gráfico justamente vamos a ver de la parte gráfica cómo funciona la nucleosis y nucleótidos en el ADN y también en el ARN. La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa. La ribosa formará el ARN, esto es el ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa origina el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. La base nitrogenada se clasifica en purinas y purimidinas. Las purinas son de la adenina, representadas por la letra A, la guanina, representada por la letra G, mientras que las pirimidinas son la vitamina T, la citosina C, el uracilo, representado por la U, adenina, guanina, timina y citosina. Forman parte justamente del ADN, mientras que el ARN, la timina, es sustituida por el uracilo. Los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN se diferencian en la pentosa y en el tipo de nucleótidos. Aquí obviamente de pronto pregunta de examen. ¿Qué les diferencia al ADN del ARN? Es la pentosa y los tipos de nucleótidos. Esa es la respuesta. Existen cuatro nucleótidos componentes del ADN y recibe el nombre de desoxirribonucleótidos, al igual que el ARN, que también tiene cuatro ribonucleótidos. Esto en cuanto a la formación también, en cuanto a la estructura, cómo se va formando los ácidos nucleicos dentro de nuestra estructura celular. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster y constituyen largas cadenas que en ocasiones pueden ser dobles o enrolladas en un modelo tipo espiral. En cuanto a las principales funciones de los nucleótidos libres, estos proporcionan energía en el metabolismo celular. Algunos nucleótidos pueden estar unidos a una o dos o tres moléculas de ácido fosfórico y originar un grupo de compuestos ricos en energía como el ATP, que es la adenosis trifosfato. Actúan en la combinación celular, pues en la membrana plasmática existen numerosos receptores a los que se unen compuestos del medio extracelular, los cuales activan o inhiben enzimas. También favorecen la actividad catalizadora de las enzimas. Algunas enzimas necesitan unirse a un componente adicional llamado cofactor para realizar su actividad catalizadora. Y aquí justamente nosotros podemos observar el gráfico, cómo funciona la estructura del ADN. Vamos a ver en esta última parte un poco de historia en función del ADN. Pues en 1953, James Watson y Francis Crick establecieron la estructura tridimensional del ADN constituyendo modelos moleculares. Cabe destacar también la contribución de otros científicos como Rosalind Franklin, quien consiguió fotografiar mediante rayos X la molécula de ADN. Edwin Kraft y Maurice Wilkins también desarrollaron determinados aportes en función del desarrollo de la estructura celular. El ADN está formado por nucleótidos de desoxirribosa, conocidos como desoxirribonucleótidos. Habitualmente se encuentran en forma de doble cadena, aunque algunos virus poseen una cadena sencilla de ADN. Para formar la doble cadena existe una complementariedad entre las dos bases nitrogenadas. La adenina siempre se emplea en la timina y guanina en la citosina. Entre la primera pareja se establecen dos puentes de hidrógeno, mientras que en la pareja guanina y citosina se establecen tres puentes de hidrógeno. Si ustedes pueden observar, una de las características principales de todas estas estructuras celulares, de los mecanismos de formación de las estructuras celulares, que es la presencia del carbono. El carbono está presente en todos estos procesos que se vienen desarrollando.
Las cadenas de ADN tienen dos extremos claramente diferenciados. Uno de ellos es conocido como extremo 5, mientras que el otro es llamado extremo 3. La secuencia de nucleótidos de doble cadena dispuestos de forma complementaria y antiparalela se enrolla sobre sí mismo y forma unos largos tirabuzones helicoidales. Esto es lo que se conoce como la estructura de doble hélice. Esta doble hélice que se considera como la estructura secundaria del ADN, pero puede compactarse mucho más gracias a unas proteínas denominadas histonas. El ADN se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosoma, los cuales pueden empaquetarse y generar lo que se conoce como el superenrollamiento del ADN. Estas estructuras se han compactado hasta formar los cromosomas. El ADN, pues, participa en procesos imprescindibles para la vida. Es el que contiene la información sobre cómo se sintetizan las proteínas y es el portador de la información genética y por tanto se tiene que duplicar para pasar la información a las células hijas. Esto es el proceso que recibe el nombre de replicación. Finalmente, el funcionamiento de la secuencia de nucleótidos del ADN que contenga un organismo se creará una serie de proteínas que harán que cada organismo se desarrolle de forma diferente. Sin embargo, el ADN no puede traducirse directamente a proteína, por lo que es necesario otro proceso intermedio conocido como transcripción. Y en él, a partir de la cadena de ADN, se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. Ese es el proceso de cada uno de estos componentes, obviamente dentro del funcionamiento de nuestras células. Y nosotros al ser organismos complejos, pluricelulares, esto quiere decir una organización de miles de células, obviamente nosotros tenemos que identificar cómo funcionan cada uno de ellas, cómo está funcionando cada uno de los orgánulos de las células. Recordemos que los orgánulos de las células son prácticamente todas las partes de los componentes, así como decir en nuestro organismo el hígado, el corazón, los intestinos, así también las células tienen sus propias estructuras que se denominan orgánulos y cada uno de esos componentes juega un papel fundamental en el desarrollo, en la formación y en la protección, endurecimiento de la célula para que pueda funcionar correctamente. Señoras y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este tema importante en función del desarrollo de las vitaminas. ¿Cuál es la función de las vitaminas de nuestro organismo? ¿Cuál es la familia de las vitaminas? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué alimentos los podemos encontrar? ¿Qué pasa cuando están ausentes estas o no existen estas vitaminas de nuestro organismo? Y también hemos ido analizando y hemos ido viendo algunos componentes importantes en relación de proteínas, en relación justamente de enzimas y también en la formación de los ácidos nucleicos, cómo obviamente funcionan y obviamente dan la característica, la estructura funcional de nuestras células. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes el desarrollo de esta clase, de esta segunda clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Les deseo que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana, que la pasen súper bien, que Dios les bendiga en todas las actividades que ustedes tengan planificadas. Dios mediante, nos estaremos viendo hasta la próxima semana en la próxima clase. Descansen y continúen con sus actividades. Gracias, dicen. Gracias, Lice. Gracias, compañeritos. Una feliz noche. Nos vemos la próxima clase.